Gusto en saludarles nuevamente. El día de hoy vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor en el Salmo 37, versículo 4. Y dice así: deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Seguramente este versículo es muy conocido entre la gente que asiste a las iglesias, ¿no? Ahora vamos a ver qué es lo que dice la primera parte, ¿no? Que es deleítate en el Señor. Deleitarse es placer de ánimo, dice el diccionario de la lengua española, ¿no? Pero bíblicamente significa sentir gran placer, satisfacción y felicidad. Bien, ahora esta palabra fue escrita, bueno, este salmo fue escrito en hebreo. En hebreo, este deleite es la palabra anak, ¿no? Traducido a lo que es la pronunciación española, que significa ser suave o flexible. Suave o flexible. Entonces, ¿qué es lo que cuando dice deleítate en el Señor significa que hace suave, flexible, para sentir gran placer y satisfacción y felicidad, pero en el Señor? ¿Y qué significa en el Señor? Significa estar en Él, ¿no? Es como, por ejemplo, yo estoy ahorita en mi casa, no estoy fuera de mi casa, estoy dentro de. Eso es lo que significa de. Entonces, ¿de qué manera puedo sentir todo este gozo, felicidad, satisfacción? ¿No? ¿Cómo puedo ser suave, flexible? Voy a tener ese deleite en la medida que yo sea suave, flexible a estar en el Señor. Significa que no voy a estar en el Señor a la fuerza, ¿no? Porque me obligó alguien, las circunstancias, qué sé yo, o simplemente por cumplir, porque bueno, un día acepté al Señor o me parece que la Biblia dice algo que creo que debo cumplirlo, ¿no? Entonces se convierte en una obligación, ¿no? Tampoco es por aparentar, ¿no? Y que voy a aparentar que sigo la palabra del Señor, sino porque quiero hacerlo así de corazón, porque quiero hacerlo por amor al Señor, que Él me amó primero. Bien, entonces eso es lo que nos dice esta palabra deleítate. Bien, es si fuera así por obligación, por aparentar, por cumplir, simplemente no es un deleite. Viene a ser de repente algo incómodo, de repente puede ser hasta un castigo, pero de ninguna manera un deleite. Ahora nos ponemos a reflexionar. Las personas que ya tienen a Cristo en su corazón, que han nacido de nuevo, las personas que se están sujetando a la palabra del Señor, la pregunta que nos podemos hacer cada uno de nosotros: ¿nos deleitamos realmente en el Señor? ¿De qué manera podemos deleitarnos? Por ejemplo, ¿nos deleitamos, te deleitas leyendo su palabra? ¿O lo haces simplemente porque sabes que todos los días tienes que leer, te has hecho una obligación de leer todos los días un versículo, un capítulo, no sé? Si es porque tienes que cumplir una regla, no es un deleite. Si no estás cumpliendo una regla que te has impuesto o que te lo han impuesto. ¿Te deleitas en compartir el Evangelio o tienes vergüenza de hacerlo? O simplemente no te sale hacerlo, aunque no sientas vergüenza, pero no te sale. Si no te sale, si sientes vergüenza de hacerlo, simplemente no te estás deleitando en una orden que ha dado el Señor, donde dice id y llevarle el Evangelio, id y hacer discípulos. No nos deleitamos en eso. Podría preguntar también: ¿te deleitas en ser obediente a su palabra? ¿O simplemente escoges esta sí, esta no? Esta me parece, esta no me parece, esta, bueno, pues el Señor me perdonará si caigo. Entonces ya no es un deleite, porque simplemente se está cumpliendo, porque sabes que así te lo ordena la palabra de Dios, pero estás escogiendo entre lo que puedes cumplir y lo que no puedes cumplir. Eso no es un deleite tampoco. ¿Te deleitas en orar?
o simplemente se está mandando, ¿cómo diría? A la antigua, telegramas. Telegramas pequeños donde dice Señor, por ejemplo, como si fuera una oración para los alimentos. Señor, gracias por estos alimentos, bendice, santifica en el nombre de Jesús. Amén. Y todos los días es lo mismo. El Padre Nuestro es un esquema en el cual se puede orar a profundidad y de acuerdo a lo que nos guía el Espíritu Santo. Pero si hacemos oraciones cortitas así que parecen pues un versículo pequeñito, entonces no nos estamos deleitando en orar. Preguntaría también, ¿te deleitas en saber que Dios te ama? ¿O simplemente lo sabes porque, bueno, así te lo enseñaron, así dice la palabra, Dios es amor y por lo tanto me ama? ¿Pero te deleitas en ese amor del Señor? Y de repente podríamos hacernos una serie de preguntas más, cada uno de nosotros que ya estamos en el Señor. ¿Te deleitas con cada actitud que tienes dentro de la iglesia, en tu casa, en la calle? ¿O estás en un conflicto, de repente hasta interno? Queda la pregunta. Ahora, para las personas que no están viviendo de acuerdo a la palabra, para las personas que aún no han nacido de nuevo, la pregunta sería, ¿en qué te deleitas? En lo más sano, podría decirse de repente en el trabajo. O hay personas que dicen, me deleito en el licor, les gusta el licor. Hay otras personas que les gusta, pues, si son casados, andar en adulterio, si son solteros, andar en fornicación. ¿Se deleita en eso? O alguna persona que tiene algún vicio, ¿es deleite? Sea de juego, sea de drogas o lo que fuera. Todo esto que la gente dice, yo me deleito, me gozo en esto, no es un gozo. Es una atadura que no está ligada a Dios, sino por el contrario. Puede estar ligado a su carne, al mundo o a Satanás, pero definitivamente no es un deleite. Y por poner solamente un ejemplo, la persona que le gusta el licor al día siguiente amanece mal. ¿Cuál es el deleite? No existe. ¿Cuál es el deleite de estar en un vicio que hace daño al cuerpo? ¿Cuál es el deleite de trabajar exageradamente si vas a descuidar a tu familia? No, eso no es deleite. Es una atadura, o puedes llamarle cualquier otra cosa, pero menos un deleite. ¿Cuál es el verdadero deleite? Como dice acá, deleítate en el Señor. Hay una sola forma de tener ese deleite, de ese gozo, de ese placer, de esa satisfacción, esa felicidad, solamente en el Señor, dentro de Él, compenetrándose con Él a través de su palabra, a través de que Cristo realmente vive en nosotros. La segunda parte lo vamos a ver la próxima semana cuando dice, Él te concederá los deseos de tu corazón. Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.